Días. El día de hoy vamos a tratar sobre el organismo Consejo Nacional Electoral Colombiano. Bueno, yo les voy a hablar un poco y rápidamente sobre el origen y la historia que tiene este organismo. Pues es el primer organismo electoral de carácter nacional con funciones escrutadoras en todo el territorio colombiano para el presidente y vicepresidente de la República y fue creado en sus inicios por la Ley Séptima de enero de 1888, la cual se denominó en sus inicios como el Gran Consejo Electoral. Y este estaba compuesto por 6 miembros nombrados, 2 por el Senado y 2 por la Cámara de Representantes y 2 por el presidente de la República, como con sus respectivos suplentes para periodos de un año. En 1892 sufre una modificación. El Consejo de Estado reemplaza al presidente de la República en la nominación de 2 de sus integrantes. Pues años después, en 1905, el Congreso disuelve al Gran Congreso Electoral. Y bueno, luego, gracias al acto legislativo número 1 del 28 de mayo de 1910, se revive el Gran Consejo Electoral conformado por 9 miembros esta vez, 5 elegidos por la Cámara de Representantes y 4 por el Senado, con similares funciones a las que cumplía en 1905. Y por este mismo acto legislativo, pues cabe recalcar que se revivió el voto popular directo para la elección del presidente de la República. La ley séptima, que fue el 27 de agosto de 1932, se redujo el número de integrantes de 9, pasaron a 8 y eran elegidos 4 por el Senado y 4 por la Cámara de Representantes. Cuando se producía un empate en las votaciones, pues nombraban a un noveno miembro para el desempate. Luego, eh, bueno, en el 1936, la ley 120 modificó nuevamente y pues esta vez también eran 9 miembros, pero 3 elegidos por el Senado, 3 por la Cámara de Representantes y 3 por el presidente de la República. Y por medio de la ley 89 de 1948 se crea la Corte Electoral. Pues con una mayor cobertura en sus funciones electorales. Al comienzo estuvo integrada por el expresidente más antiguo, que fue Alfonso López Pumarejo, y por los 2 magistrados más antiguos de la Corte Suprema de Justicia, que fue el doctor Ricardo Inestrosa Daza y Eleuterio Serna. Y también pues conformaba el rector de la Universidad Nacional, el doctor Luis López de Mesa, y el gerente de Banco de la República, el doctor Luis Ángel Arango. En el año 1957 se le introdujo una nueva modificación pues en su composición, y los 2 expresidentes más antiguos y eran 4 miembros designados por la Corte Suprema de Justicia. Entre el año 1979 y 1985, sus 9 miembros fueron elegidos por la Corte Suprema de Justicia. Esto lo definían de esta manera: 4 del primer partido en voto y 4 del segundo y 1 en el noveno del tercer partido en votación del Congreso. Pues en el mismo año, la ley 96 sustituyó el nombre, o por decirlo así, el nombre de la Corte Electoral por el Consejo Nacional Electoral. Y esto pues también redujo los miembros a 7 elegidos por el Consejo de Estado, 3 por cada uno de los 2 partidos mayoritarios y el séptimo por el partido que les quisiera en votación para el Congreso Nacional. Entonces aquí hay pues que recalcar, y algo importante, que es el nombre. La variación que hizo el Congreso Electoral se varió por Consejo Nacional Electoral. Y esto fue pues atendiendo una sugerencia del magistrado del Consejo de Estado, que en ese tiempo era el doctor Jorge Valencia Arango. Él manifestaba que pues el vocablo corte en sí me daba la sensación de referirse a un organismo jurisdiccional, y por lo tanto la Corte Electoral pues no era así, más bien era una corporación administrativa cuyos actos estaban sujetos al control de la jurisdicción administrativa. Es así que luego en el año 91, la Constitución Política de este año, en su título
noveno, en el capítulo 1 y 2, elevó pues a rango constitucional la relevancia a todo lo relevante a las elecciones, la organización electoral y las autorizaciones y las autoridades electorales, perdón, donde se estableció que el Consejo Nacional Electoral tendría un número de integrantes de un límite mínimo de 7 para un periodo de 4 años y cuya composición debería ser pues la misma del Congreso Nacional. Sus calidades deberían ser las mismas que se les pide a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que no serían reelegibles. A lo largo pues a lo largo más o menos de 103 años, eh, comprendidos entre el 31 de enero de 1888 y la vigencia de la Constitución Política de 1991, el Gran Consejo Electoral, la Corte Electoral y el Consejo Nacional Electoral, esos tres nombres distintos se referían al mismo organismo, solo sufre una alteración notable que es en el año 1905, donde pues sucedió la supresión del Congreso Nacional y luego en 1909 no hay elecciones ciudadanas. Entonces, con respecto al artículo 264, disculpen, en el artículo 264, la Constitución en un comienzo señalaba que el Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, que no deberían ser menos de 7 y que serían elegidos por el Consejo de Estado por un periodo de 4 años y de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo debería reflejar la composición política del Congreso, sus miembros deberían reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no serían reelegibles. Mientras que pues en la actualidad el artículo 264 de la Constitución Política, luego de las modificaciones introducidas por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 del 2015, señala pues que el Consejo Nacional Electoral se compondrá por 9 miembros elegidos por el Congreso de la República en pleno para un periodo institucional de 4 años mediante el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por colisión entre ellos. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral está compuesto por 9 magistrados, los cuales son elegidos por el Congreso de la República. Esto por medio de la cifra repartidora y obviamente con una previa postulación de los partidos o los movimientos políticos. Son elegidos por el periodo de 4 años y estos magistrados son servidores públicos, los cuales pues tienen las mismas condiciones o están en la dedicación exclusiva, al igual que los magistrados de una Corte Suprema de Justicia. El objetivo principal es perfeccionar los procesos y el sistema organizacional para garantizar que sea una expresión libre de la ciudadanía, ¿cierto? Fortalecer la participación ciudadana, obviamente la democracia y promover la confianza de los ciudadanos. Entre las funciones principales que tenemos el Consejo Nacional Electoral, tenemos la de posesionar al registrador nacional. También, digamos, como lo posesiona, también lo puede sacar de su cargo, ¿cierto? Ellos aprueban su propio reglamento de trabajo y asimismo ellos efectúan los escrutinios, ¿cierto? También reconocen y revocan las personalidades jurídicas, revoca, como mencionaba anteriormente, sacar al registrador nacional, digamos, de su cargo. También vigilar y controlar la organización electoral y expedir o efectuar las elecciones y expedir las credenciales. También presentar, como vimos por último, presentar los actos legislativos. Y por último, digamos, entre otras de sus funciones, como mencionaba al principio, ellos garantizan o efectúan, digamos, el derecho de las personas a la participación ciudadana. También colaboran en las consultas de los partidos y movimientos políticos. Asimismo, de estos partidos y movimientos políticos regulan también su participación en los medios de comunicación. Ellos también aprueban las resoluciones del Registrador Nacional de la creación y función de la supresión de cargos, ¿cierto?
Por otro lado, tenemos la de aprobar nombramientos del secretario general, delegados del registrador nacional y registradores distritales de Bogotá. Asimismo, también por último, aprobar los delegados para realizar los escrutinios de cada suscripción distrital. Mencionaremos algunos casos de éxito y de fracaso del Consejo Nacional Electoral y cambios significativos que ha tenido en la historia. Ejemplo, la Constitución del 91. Antes de la Constitución del 91 era la Registraduría Nacional del Estado Civil la que se encargaba de todos los procesos electorales, era la encargada de organizarlos y esta operaba bajo la supervisión del Ministerio de Gobierno. Esta supervisión ministerial reducía muchísimo la autonomía de la organización en las elecciones y aparte de eso, de alguna manera se podía decir que cooptaba la neutralidad. También, pues, después de la Constitución del 91 se generó una independencia del Consejo Nacional Electoral del Poder Ejecutivo. Esto le dio muchísima más autonomía a la organización y garantizó la transparencia de los procesos electorales. También tuvo muchísimas más competencias. El Consejo Nacional Electoral no solamente se encargaba de salvaguardar o revisar el tema de las elecciones como tal, sino que también podía supervisar partidos políticos, regular los financiamientos de las campañas, que a la fecha es el órgano encargado de fijar cuáles son los límites de los valores que se van a usar en las campañas políticas, y también la promoción de la participación ciudadana se incrementó muchísimo e incluso adquirió otro tipo de poderes, por llamarlo de una manera, como la inhibición de algunos candidatos políticos para participar en comicios. La Constitución del 91, entre muchas otras cosas que hizo, sentó precedentes para derechos políticos de los ciudadanos y creó circunscripciones especiales para indígenas, afrodescendientes, y promovió muchísimo la participación de mujeres en el campo de la política. Incluso, pues, esto también favoreció mucho el tema electoral, pues podíamos elegir y ser elegidas dentro de todo el contexto que se dio pues antes de la formulación de la Constitución del 91 y en jurisdicción posterior. Dentro de este marco, posibles éxitos de la Comisión Nacional Electoral pueden ser elecciones exitosas que tengan un alto nivel de participación y que haya gran confianza pues en la integridad del proceso electoral, por supuesto. Para ello se han hecho pues reformas políticas y jurídicas, entre las cuales pues, se encuentran consagrados para la actualidad los llamados delitos electorales. Estos los podemos encontrar en la ley 1864 del 2017 y pues en la ley 599 del 2000, que es el Código Penal. Estos delitos se conocen como delitos electorales y hasta el momento los más generales son 11. Es la perturbación del certamen democrático, el constreñimiento del sufragante, el fraude al sufragante, fraude en la inscripción de la cédula, corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, o sea, promoverlo, mora en la entrega de los documentos relacionados con la votación, alteración de los resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, denegación de la inscripción de la cédula, que pues en el contexto colombiano se ha dado muchísimo. Incluso en la actualidad podemos ver que para las últimas elecciones hubo un caso de algunas regiones apartadas donde ciertos grupos insurgentes se habían apoderado de la zona e indicaban que no podían salir a votar en el momento de las elecciones, o que debían votar de manera particular por cierta persona, pues como favoreciendo algún candidato. Estos son delitos electorales que la ley sanciona. Y pues en contraparte, los fracasos del Consejo Nacional Electoral son todos estos problemas, tanto pues como logísticos, como los problemas en la transparencia y en el proceso del sufragio como tal. A ver, uno muy relevante
muy conocido, aunque no lo tenemos, pues no es de este siglo, es del siglo pasado. Son las elecciones del 19 de abril del 70, en el cual estaba Rojas Pinilla versus Misael Pastrana. Hasta la medianoche iba ganando Rojas Pinilla con mayoría de votos, y en Bogotá hubo un problema eléctrico, se fue la electricidad, y después de la medianoche problemas tanto pues como logísticos, como los problemas en la transparencia y en el proceso del sufragio como tal. A ver, uno muy relevante, muy conocido, aunque no lo tenemos, pues no es de este siglo, es del siglo pasado. Son las elecciones del 19 de abril del 70, en el cual estaba Rojas Pinilla versus Misael Pastrana. Hasta la medianoche iba ganando Rojas Pinilla con mayoría de votos, y en Bogotá hubo un problema eléctrico, se fue la electricidad, y después de la medianoche ganó Misael Pastrana, lo adelantó. Se tienen muchas dudas respecto a la legitimidad de este proceso electoral y de la postulación de Misael Pastrana como presidente. Terminó siendo el ganador de estas elecciones, precisamente por eso, por los cambios como tan abruptos que dejó sorprendido, incluso indignado a todo el personal de la NAPO y a algunos pues periodistas y a la comunidad en general, que hubo incluso algunas manifestaciones posteriores a estas elecciones. Es que el punto ahí también era el tema del descaro, llamémoslo de alguna manera así, porque en regiones como Popayán la cantidad de votos favoreciendo al candidato superaban incluso la cantidad de cédulas inscritas para esa región. Entonces eso ponía muchísimo en duda, y que posteriormente a las elecciones se perdieron pues como las cartillas, una cantidad de votos y ya problemas internos logísticos que pues la verdad desvirtúan muchísimo los procesos democráticos en el país. Misma historia trayéndolo pues a un contexto mucho más actual. En las anteriores elecciones presidenciales también hubieron muchos reportes por fraudes en los números de las listas finales de los conteos de las mesas, que se estaban inflando los números. Eso pues ahora con el tema de las redes sociales fue bastante viral, y pues trayendo el tema de las tecnologías actuales ha sido pues como un punto importante esa revisión. Y está el URIEL, que el URIEL es una instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. URIEL es la Unidad de Recepción Inmediata de la Transparencia Electoral. Es una plataforma en la que las personas pueden realizar denuncias de alguna inconformidad o algún proceso que se esté realizando erróneo en el proceso electoral, ¿cierto? En ese momento. Y pues también están como la observación electoral, que es en este caso la MOE, que es la entidad, se llama Misión de Observación Electoral. Es una entidad autónoma de partidos políticos, lo que pues le da mayor legitimidad al ser un órgano neutro. Bueno, haciendo énfasis, también se le aplaude justamente eso a la Comisión Nacional Electoral, y es el hecho de haber facilitado a los votantes los registros de las cédulas, los votos, la transmisión de los resultados, la información de dónde tenían inscrita su cédula, cómo llegar al lugar de votación. Eso es para reducir el asunto de los fraudes y pues aumentar el tema de la participación ciudadana con lo de la vinculación de la tecnología en los procesos electorales. De hecho, recuerdo que le estaba haciendo seguimiento a los resultados de las anteriores elecciones presidenciales, y no solamente te decía la cantidad de votos que llevaba cada uno, sino que te lo podía mostrar en un mapa de calor por zonas. Entonces, en ciertas zonas del país te mostraba qué favorabilidad tenían los candidatos y cómo eso iba como cambiando conforme iban enviando pues boletines, y actualizaba en tiempo real. Era pues un punto muy a favor del Consejo Nacional Electoral.
se le resalta. Y bueno, pues el tema de la participación ciudadana que ha aumentado muchísimo, todos los procesos que se están buscando para evitar que personas, por ejemplo, con la inhibición de algunas candidaturas de personas que tienen procesos jurídicos o implicados con algunos delitos y temas por el estilo, y pues ya otra cantidad de casos polémicos como inhabilidades que está haciendo en este momento para muchos candidatos regionales. Pero eso ya son temas de una amplia discusión, como el de la inhabilitación de la candidatura del anterior candidato de Rodolfo Hernández.